en revisión por sistema. El verbo es importante. Refiere el paciente que nunca ha presentado disnea, palpitaciones, dolor precordial. Ojo con la semántica en la utilización de algunos sistemas o la utilización de verbos en algunos sistemas. Por ejemplo, piel. Refiere el paciente que no sufre de mácula. Malo. Allá sufre no cabe. No cabe ahí el verbo sufrir. Es mejor poner no ha presentado. No ha presentado lesiones primarias o secundarias si no quieres de la piel. Decir específicamente todas las lesiones. Si no quieres decir todas las lesiones. El verbo es importante tenerlo en cuenta ahí. Pero más importante lo que acaba de decir el doctor Gabriel. En revisión por sistema es la recolección de síntomas y signos que pudo haber tenido en el pasado el paciente y que guarda relación en el presente con la evolución de la enfermedad. Y no se puede poner diagnóstico. Yo no puedo poner, por ejemplo, en ojo, el sentido de la visión, no puedo poner, por ejemplo, glaucoma. El paciente no ha presentado glaucoma. O en respiratorio, niega neumonía. Ajá, no. O en cardíaco, niega infarto. Hay que hablar del síntoma pasado. Dificultad respiratoria, en este caso disnea. Gaby, para lo que tú acabas de decir ahora de diagnóstico, entonces vamos a fusionar tres cosas. En el motivo de consulta, cero diagnóstico. En la evolución de la enfermedad, cero diagnóstico. Y en revisión por sistema, cero diagnóstico. Diagnóstico solamente cuando los pacientes tengan enfermedades ya establecidas en antecedentes. Tres cosas que comparten los tres. En motivo de consulta, síntomas y signos. En la evolución de la enfermedad actual, síntomas y signos. Y en revisión por sistema, síntomas y signos. Ahora, doctor, ¿qué diferencia hay entre el motivo de consulta, los síntomas y signos del motivo de consulta y los síntomas y signos de la evolución de la enfermedad actual? Que en la evolución de la enfermedad actual usted debe caracterizar los síntomas y signos. En el motivo de consulta solo pone los síntomas. Describirlos tácitamente. No hay que poner días, volumen, número, nada. Exacto, porque esa es otra cosa. Ponen el motivo de consulta. Paciente refiere tener hace 4 días dolor en el motivo de consulta. No, solo ponga dolor. Y hay muchos dolores. Si ponen por lo menos dolor de cabeza. Dolor de cabeza, muy bien. Dolor en el codo, muy bien. Entonces, ¿qué diferencia hay entre los síntomas que se colocan en la evolución de la enfermedad actual y los síntomas que se colocan en revisión por sistema? En que los síntomas que usted coloca en la evolución de la enfermedad actual, presente. Vengo porque tengo disnea, tengo dolor, me acabo de caer y me golpeé la cabeza, presente. En el revisión por sistema, síntomas y signos pasado. Refiere a haber tenido. Correcto. Entonces, con eso hemos desglosado la parte de la anamnesis. En toda su totalidad. En toda su totalidad. Pasamos a el punto 2 de la historia clínica, el segundo componente, que es el examen físico. Signos vitales, Gaby. Sí, signos vitales, que es lo primordial. Apenas uno anota o conoce los signos vitales, saben qué condiciones está revisando un paciente. Aquel paciente que esté sin presión, sin pulso, respirando mal, ese es un paciente que está crítico y tengo que actuar inmediatamente. Diferente a aquel paciente que tiene los signos vitales todos normales, ya sabe de uno de que tiene toda la paciencia y el tiempo para evaluar al paciente en buena Correcto, condición. Que podríamos decirle a los muchachos que en la gran mayoría de las veces que llega un paciente, lo primero que usted tiene que hacer en la historia clínica, sea el sistema cardíaco, respiratorio, piel, empezar por la historia clínica, empezar por la anamnesis y datos personales. Pero si viene con una urgencia, 3 tiros en la cabeza, si viene con una urgencia, un parto expulsivo, usted no empiece por la anamnesis, debe empezar por el examen físico, atenderlo de manera inmediata, actuar de manera inmediata. Son las excepciones en las que uno no puede empezar con la... ¿Cómo te llamas tú, nena? Y ella pariendo ahí con una herida en el abdomen. Señor, ¿dónde vive usted? Pero dígame dónde vive. No. Hay que actuar enseguida. Disparamos el código. Disparamos el código rojo. Correcto. Todo el mundo. Venga, porque aquí tú vas, la enfermera, todo el mundo se para. Ya, entonces las necesidades nos obliga, la circunstancia, nos obliga a actuar de manera inmediata para salvar la vida del paciente. Ya, independientemente de que usted no sea ginecólogo, porque en urgencia no hay selectividad. El médico de urgencia es todólogo, ortopedista, hematólogo, ginecólogo, pediatra. Repito, es el que con las puertas abiertas que están, la única
parte del hospital, de todos los hospitales de Colombia que trabaja las 24 horas, urgencia. Estamos ahí. Y nosotros lo recibimos, tenemos el compromiso de estabilizarlo y llamar posteriormente al especialista para que avale en determinadas circunstancias si hay que remitirlo o si hay que hospitalizarlo, etc. Bien, entonces en el examen físico vamos a hablar, seguimos de los signos vitales que son presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y pulso. Y en algunas circunstancias el peso y la talla, cuando son, por ejemplo, pacientes especiales como por ejemplo un obeso, un paciente con un edema marcado, una nasarca, por ejemplo, renal, ¿ya? O en pediatría, que es mandatorio el peso, ya que cuando yo voy a medicar a este paciente, después de haberle hecho mi diagnóstico, ya ponerle tratamiento, debo saber cuál es su peso y su talla, porque algunos medicamentos se ponen en base a su peso o en base a la superficie corporal y debemos saber peso y talla. Correcto, para buscar el índice de masa corporal en un momento determinado. Y sobre todo en niños. Claro que a veces se presentan circunstancias, Gaby, no sé dónde hiciste tú el rural, pero yo lo hice en un corregimiento que pertenece al municipio de Valledupar y yo utilizaba una fórmula para, dependiendo de la edad, para poder saber el peso. Bueno, cuando no me podía pesar el paciente, sí, le quitaba el 1 al... No, edad por 2 ya. más 4. Correcto. Si era menos de 6 años. De 6 años, no, en pediatría, sí, así es. Edad, 2 años. Eso es una regla que se utiliza todavía. 2 años, edad por 2, 4, 2 por 2, 4, más 8, 12 kilos debe pesar. Ajá. Pero si tiene 6 o más de 6, edad por 3 más 3. 6 por 3, 18, más 3, 21 kilos. Era un aproximado. Ya hoy en día creo que es más fácil, de pronto en los puestos de salud, estoy hablando en ese tiempo que mandaban un peso para 20 años y cuando uno llegaba ya estaban oxidados, no servía la pesa. Mejor dicho, uno tenía que ingeniársela como para de pronto calcular el peso. Otra discusión que me parece que es algo bizantina es que si tiene frecuencia cardíaca igual a pulso, entonces no voy a poner pulso. Yo estoy de acuerdo con el autor que hay que poner los dos. La frecuencia cardíaca y el pulso. Claro, porque el pulso tiene unas connotaciones importantes en muchas enfermedades, inclusive nos pauta, nos da orienta qué problema arrítmico, por ejemplo, puede tener el paciente en, en un caso de una fibrilación auricular, por ejemplo. Perfecto. Entonces, enfermedades que tienen unos pulsos especiales, que tienen nombre, yo creería que de pronto el problema álgido hay en esa temática de pulsos versus frecuencia cardíaca radica en la interpretación de lo funcional normal y en la patología lo anormal. Voy a ser más explícito. Frecuencia cardíaca tiene el paciente 90, de pulso seguro que va a tener 90, 89, 91, un margen de más o menos 2 pulsaciones por los latidos cardíacos. Pero hay pacientes que tienen un pulso de Seller o un pulso de Corrigan o un pulso bigeminado, o como ocurrió conmigo, a mí me dio una taquicardia supraventricular y tenía frecuencia cardíaca 240 y el pulso era 78. Diferente. Mi frecuencia, el pulso no varió fue la frecuencia cardíaca. Y de hecho se mejoró con la droga que me colocaron en urgencia, el adenosín, una ampolla, y después me hicieron la ablación. Entonces, como para sostener científicamente por qué él se identifica conmigo y algunos colegas se identifican con nosotros, de que sí hay que poner, hay que registrar el pulso. Ya. De hecho, es una práctica, porque si usted le dice al estudiante que no ponga pulso, él no va a palpar pulso. Él va a poner frecuencia cardíaca, respiratoria, temperatura y presión arterial. Entonces, es mejor enseñarle, si usted no está de acuerdo en que es lo mismo lo que estamos diciendo, pero por lo menos hay que enseñarle que debe palpar los pulsos normales en la cara, el temporal superficial, el facial, el subclavio, el carótido, el humeral, ¿ya? El axilar, el femoral, el aórtico abdominal, el popliteo, el tibial posterior, el tibial y el pedio. Ya,
es conveniente que él sepa palpar el pulso para que por lo menos utilice las 3 características: frecuencia, ritmicidad, si es sincrónico, ¿no? Correcto. Ya. Entonces eso es con respecto al examen físico. Utilizar el material que es necesario. El reloj para determinar en un minuto la frecuencia cardíaca, en un minuto la frecuencia respiratoria, el termómetro utilizarlo, el tensiómetro para tomar la presión. Entonces hay cosas que de pronto nosotros dejamos de hacer o explicar porque creemos que ellos vienen con la formación, pero a veces no. Si ya la tienen, bienvenida, perfecto, pero si no la tienen, vamos a enseñarle, ¿no? Eso es breve a tomar. Correcto. Hablamos también de la descripción general, como para terminar. El aspecto general del paciente, que también nos va a dar, digamos que una visión global de las condiciones hemodinámicas, de conciencia, de postura, ya que inclusive la forma de su cara, que me va a decir a mí el biotipo. El biotipo, que me va a decir a mí muchos datos con relación a la enfermedad en la cual estoy sospechando que el paciente está presentando. Entonces podríamos decir descripción general. Usted debe averiguar: 1, estado general. 2, estado nutricional. 3, fácil. La cara. 4, actitud. La postura. 5, actitud o postura, biotipo. Si es atlético, si es lectosomático, si es clínico. Gordito, delgado, atlético, todo eso. Correcto. Poner también si está orientado en los 3 niveles. Correcto. Saber cómo se llama, dónde está y qué día es. Y en algunos libros incluyen la marcha. La marcha a veces se hace compleja por el paciente que está con una fractura, que está en un estado delicado. Y entonces de pronto es importante cuando tiene problemas neurológicos el paciente. Muy bien, sobre todo cuando hay un compromiso a nivel de la vía piramidal, que aparece una marcha típica. Especiales, sí, son marchas especiales, entonces que van a orientar en dónde está la lesión del paciente. Si el paciente tiene una alteración de la vía piramidal, la marcha es la marcha hemipleica. Si tiene una lesión en el lóbulo frontal, puede aparecer una marcha tásica. Si el paciente tiene una lesión en la vía extrapiramidal, la marcha parkinsoniana o la marcha de la Corea de Sydenham, porque la de Hutchinson casi siempre el paciente está en silla de ruedas y es adulto. Ya, si el paciente tiene un compromiso de los centros del equilibrio o coordinación del cerebro, la marcha es en estrella o de ebrio, que llaman algunos doctores. Correcto. Y por último, si hay una paresia por compromiso del nervio mediano, ya el mediano se afecta, entonces hay una paresia del glúteo superior, entonces se presenta la marcha de Trendelenburg. Bueno, hasta aquí terminamos la parte que corresponde al examen físico. Creo que es lo más importante. Sí, ya después en cada sistema tiene sus detalles, que eso sí, ya usted nos extenderíamos mucho para hablar de cada uno de los detalles del examen físico. El examen físico, exacto, él va a poner cráneo o cabeza, que es cráneo y cara, y va a poner inspección y palpación. Correcto. Cuello, inspección, palpación, ocultación, porque se puede ocultar algunos lesiones en el cuello. En piel nada más va a poner inspección y palpación. Correcto. En respiratorio, inspección, palpación, percusión y ocultación. Igual que cardíaco. Vascular periférico, inspección y palpación. Osteomuscular, inspección, palpación. Y abdomen, que lo único que cambia el sentido de la frecuencia, de las cosas que vamos a hacer. Siempre primero inspección, después ocultación, muy bien. Palpación y percusión. Muy bien. Y sistema nervioso central, que se sale del contexto semiológico y nada más uno pone exploración del sistema nervioso central. Hola Gaby, para mí fue un placer, un honor tenerte aquí durante un rato debatiendo de manera constructiva para bien de una comunidad que está ansiosa, sedienta, ávida de conocimiento. Y te agradezco tu visita. A la orden, siempre estaré atento a cualquiera de este tipo de actividades. Muy bien, gracias.